Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, este programa realizado para seducir el pensar, para que conversemos, están todos invitados. En esta ocasión, muy relevante, tenemos a 3 invitados, pero muy, muy interesantes, cada uno de ellos. Para comenzar, voy a presentar a Jairo Antonio Pérez, de la Universidad Uniminuto, Colombia. ¿Cómo estás, Jairo? Carmen, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy en día me desempeño como profesor e investigador, pero también, además de esa labor que desempeño en el contexto de las comunicaciones, de la cultura digital, pues también soy ciclista, practico el ciclomontañismo y la ruta recientemente. También me gusta aprender a tocar bongoes, percusión. Me gusta el cine, me gustan los libros, me gusta una buena charla con un buen vino, estar con amigos, y disfrutar la vida. Pero también Muy bien. últimamente, en la última década, he estado muy preocupado y muy interesado en el tema de la crisis que estamos viviendo con el medio ambiente y el cambio climático. Claro, no es para menos porque eso nos toca a nivel mundial. Quería también recordar, antes que sigamos avanzando, que este programa se transmite por UDA Televisión, así es que todos los que nos están mirando les pedimos que nos hagan un dedito para arriba y se suscriban a nuestro canal para que sigan viendo nuestros programas y todo lo que vamos lanzando, muy interesante. A continuación vamos con Iván Roa. Iván Roa, espero que nos esté escuchando, también es de Colombia y pertenece a un grupo de investigación que se llama Polifonías, que es un nombre bastante atractivo. Iván, ¿estás con nosotros? Hola Carmen, sí, los escucho perfectamente. No sé si me escuchan, creería que sí. Te escuchamos Ok. muy bien. Vale, bueno, yo soy Iván Roa, al igual que Antonio, que muchos por aquí somos profes, investigadores, pero también nos gusta la vida, nos gusta la música. Al igual que Antonio, pues también me dedico al ciclismo desde hace ya unos 15 años. En competencias y todo, pues ahí para como portar el granito de arena para también al deporte y al cambio climático, para movernos en bicicleta a todas partes. Y eso, padre de 3 gatos y con una compañera muy, muy bella en la vida. Ah, qué bueno. Vamos entonces ahora a ver si es que podemos hacer contacto con Camilo Andrés Suárez, que pertenece a un grupo de investigación Patrimonio, Hábitat y Territorio de la Universidad Javeriana de Colombia. ¿Estás ahí, Camilo? Hola, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Por fin, hay señal. Hay Sí, te contacto. escuchamos bien. Qué bueno, me encanta estar acá. Muchas gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Camilo Andrés Suárez, me conocen como Camián, últimamente Avatar Camián. Te puedo decir, yo me considero como un arquitecto onírico y un hacker social. Me encanta mucho leer y escribir acerca de la ciencia ficción. Me encanta pensar en los mundos y escenarios posibles. Y pues tengo 2 bandas de rock, una que se llama Funky Cats Rock y otra que se llama Vía Arteria. Soy guitarrista, tengo 2 perritas que amo con locura y una esposa también muy, muy querida. Eso soy yo. Muy bien, Iván. Entonces, ya una vez presentados entre todos nosotros, yo quisiera que empezáramos a pensar en el nombre de este programa, Crisis Multisistémica. ¿A qué les resuena? ¿A qué les resuena esto para que ya después de la pausa pasemos a un segundo momento, pero para dejar ya el tema en tabla, digamos, ¿a qué les resuena? Pues a mí me suena como incertidumbre, caos, el no ver un futuro claro, el
estar decepcionado con las instituciones públicas en nuestros países, que veo que no están haciendo nada al respecto de lo que está pasando en este momento en el mundo. Veo que hay muchos egoísmos en las élites gobernantes de los países, más no en los jóvenes, en los estudiantes, en el mundo entero, que están muy preocupados en lo que está pasando en este momento y que creo que la solución la tienen ellos en sus manos, cambiando la forma como vivimos nuestros mundos de vida, cambiando los esquemas que nos han enseñado cómo una sociedad puede funcionar, cambiando paradigmas. Interesante reflexión, Jairo. No sé qué piensan los demás. Camilo, Iván. Yo le aportaría ahí a esa idea de cambio que plantea Antonio, el cambio también del pensamiento, ¿no? Yo creo que si bien somos sujetos que en nuestra cotidianidad hacemos una serie de cosas como ir a trabajar, lavar la loza, lavar la ropa, ¿cierto? Coger el autobús, etcétera, ¿cierto? En la medida en que yo piense una idea de cambio o entienda también, ¿no? Entienda que estamos viviendo una crisis multinivel, ¿cierto? Multidimensional, multisistémica. Están fallando muchos sistemas, los sistemas sociales, los sistemas culturales, los sistemas políticos, los sistemas económicos, ¿cierto? Están tendiendo a fallar y bueno, muchos de ellos siempre han estado fallando, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo piense, entienda eso, mi mentalidad obviamente va a cambiar, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi cotidianidad? Desde no ensuciar tanta loza, no usar tanta agua, reciclar, etcétera, transportarme en bici, etcétera, etcétera, cualquier cosa de esas, pero pensando, entendiendo la crisis, ¿no? Que yo creo que ahorita profundizaremos un poco por dónde está la crisis. Ok. ¿Iván? Bueno. Camilo, perdón. Camilo. O Camián, si quieres. Bueno, yo creo, sí, la crisis que estamos viviendo en estos momentos es, a mi punto de vista, una crisis de conciencia. ¿Y qué significa eso? Una crisis de conciencia, que estamos empezando a ser conscientes de cosas que antes no. Por ejemplo, de la complejidad. Gracias al pensamiento, a las ciencias de la complejidad, estamos logrando ver la realidad de una manera que nunca antes habíamos visto. Cuando hablamos de lo multisistémico, las diferentes escalas, empezar a ser consciente de las escalas invisibles que nosotros como seres humanos no concebimos, pues lo que estamos descubriendo, y este es el gran miedo, es que no somos el centro del universo. Ahí es donde viene el tema del poshumanismo. Y es que las conversaciones que estamos teniendo son conversaciones que no solamente tratan sobre el futuro de la humanidad y de la sociedad, sino más bien pues como el equilibrio de la humanidad dentro de un sistema mucho más amplio en el cual la humanidad solamente hace una pequeña parte. Ok, excelentes propuestas para poder discutir después de una pausa. Vamos a la pausa. De vuelta de nuestra pausa, vamos con Jairo, que me estaba comentando sobre los cambios, esta forma de cambiar, digamos, lo que estamos viviendo hoy en día. Coméntame un poquito más. La incertidumbre, el caos, pensar que tenemos que hacer las cosas de otra manera, ser solidarios, ser no una sociedad consumista, pensar que nos podemos interrelacionar de otra manera, no como el ser humano, el único centro del planeta Tierra, sino que somos parte de un ecosistema entre muchísimas especies. Nuestra responsabilidad es cómo vamos a proteger todas las especies que viven en el planeta Tierra. Y eso nos genera incertidumbre porque no lo sabemos. Pero eso no quiere decir que podemos encontrar caminos para solucionar y
hacer las cosas de otra manera. Claro. Yo ahí te interrumpo. Sí. Yo creo que los caminos ya están dados, ¿sabes? De alguna manera los caminos ya están trazados, o ya se trazaron hace mucho tiempo, pero como decía Camila hace un momento, hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dice Antonio es pasar de un paradigma, ya que estamos hablando de paradigmas, pasar de un paradigma antropocéntrico, que es el que ha dominado en esta humanidad moderna, ¿cierto? En los últimos 500 años, a pasar a una ontología, a lo que algunos llaman, nuestras comunidades ancestrales y afrodescendientes llaman ontologías relacionales, ¿no? Donde el ser humano se descentra, ¿cierto? Entonces rompemos ese paradigma, nos descentramos y no nos vemos como lo único que ocupa el espacio o el territorio, ¿cierto? Sino que hay otros seres, tanto físicos como invisibles, porque también hay que darle espacio a esas cosmovisiones, ¿cierto? Que habitan los territorios, ¿no? Para no entrar en sacar a la gente, a los que creen, a los que no creen. No, estamos todos ocupando un espacio con otros seres que vemos, no vemos, etcétera, ¿cierto? Para no ponerme así tan holístico y demás, pero yo creo que pasar a esas ontologías relacionales que en América Latina llevan practicándose básicamente milenios, ¿cierto? Entonces el camino está trazado, tocaría ir a mirar cómo se trazó y cómo fue que lo hicieron las comunidades, ¿cierto? Desde la Yala, desde el vivir sabroso aquí en el Pacífico afrocolombiano, etcétera. O sea, sí. Mirar la historicidad. Mirar el pasado. El pasado es muy importante, digamos, en la escritura de los escenarios futuros. Todo se construye a partir de lo que ya sucedió. Digamos que eso es otro saber ancestral, es que todo es cíclico. ¿Sí? Hasta la historia de la humanidad tiende a ser cíclica. Entonces, de pronto en el pasado uno descubre maneras de construir un mejor futuro, ¿cierto? Las utopías y las distopías nos ayudan como a hacer brújulas de hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos ir. Pero adicional a eso quería anotar una cosa que dice el profesor Jairo, y es acerca del caos y la incertidumbre. Y es que nosotros concebimos esto como si fuera algo malo, como si fuera algo de tener miedo. Y la verdad, y yo creo que un gran aprendizaje a nivel de la pandemia es que todo es incertidumbre, absolutamente. Todos estos planes que uno empieza a generar, hemos demostrado que realmente pueden caerse muy fácilmente. Entonces tenemos que aprender también a construir sociedad para la incertidumbre, ¿cierto? Empezar a ver el caos como un elemento también de transformación. Cuando algo no se mueve, cuando algo está quieto mucho tiempo, pues significa que está muerto, realmente. La vida como tal tiene una esencia de transformación. En ese sentido, pues lo que tenemos que nosotros intentar hacer es que la transformación pues sea positiva, y no solo para la humanidad, ahora que estamos saliendo de este mito del antropocentrismo, sino para todos nuestros sistemas, ecosistemas. Claro, pero los medios de comunicación están planteando una situación caótica y están planteando un futuro que no tiene futuro. Pero yo pienso que la incertidumbre del caos es una oportunidad para replantearnos cómo hacer las cosas de otra manera. Es una oportunidad, pienso yo, que nos brinda el tiempo, el espacio que estamos viviendo ahorita para pensarnos de otra forma, para relacionarnos de otra manera, para hacer las cosas, para mejorar hacia adelante el planeta y todos los que vivimos en este planeta. Pero políticamente, yo creo que socialmente, económicamente, laboralmente, educacionalmente, en muchos ámbitos podemos Antonio, cambiar el curso de la vida. Dime, Iván. Yo creo, Antonio, que si bien hay una noción de esperanza, ¿cierto? No hay que perder la idea de esperanza. Yo creo que hay que también volcarnos a una idea de realidad. Y es que efectivamente, como decía Camilo, le hemos temido al caos, ¿cierto? La sociedad, no, la humanidad siempre le ha temido al caos, siempre ha buscado un orden, ¿no? Siempre se ha pretendido el orden, la idea de que todo tiene su lugar, ¿cierto? Y frente a ese caos, como tenemos miedo, pues las personas, los seres humanos, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a lo más seguro, ¿cierto? Tendemos a irnos a lo más seguro, que es el pasado, que es el orden, ¿cierto? Y ese orden nos dice que el orden natural es que el ser humano,
¿cierto? Es el que domina la naturaleza, es heteronormativo, es patriarcal, es de ciertas formas, ¿cierto? Colonialista. Entonces, ese miedo hace que ahorita, y es lo que estamos viendo hoy en el mundo entero, O se sea, esté es volcando. el miedo el que nos está llevando a ciertas acciones o no. Yo pienso que el miedo puede jugar a ambos lados, puede paralizarnos o puede movilizarnos hacia hacer las cosas, insisto, de otra manera. Yo creo que Hay un está tema también muy tendiendo hacia atrás. importante Dale, Sí. Camilo. con lo que dice, con lo que dice Iván, hay una cosa muy chévere, y es que nosotros hemos, esa noción de control la hemos cedido a las instituciones, digamos, a la centralización de las decisiones. Y eso funciona tanto en política, en educación. Las instituciones se han convertido en ese pilar y eje fundamental de nuestra sociedad, pero de nuestra sociedad pasada. Porque ahorita lo que está sucediendo, el gran cambio social que estamos viviendo, es descentralizar las instituciones. Entonces, el que aparezcan tecnologías como blockchain, fenómenos como los NFT, bueno, todas estas, las criptomonedas, lo que están haciendo es un gran llamado, a eso me refiero con un hacker social. El blockchain se lo inventó pues, un programador que lo que quería era justamente inventar un sistema para descentralizar cualquier cosa, básicamente lo que sea, porque la centralización se fundamenta en la confianza, que es otra vez el instrumento para evitar el miedo pues a lo que uno no conoce. Entonces la descentralización se convierte en un ejercicio muy importante de confianza de retos. Y hay tecnologías también para eso. Pero bueno, ese es el cambio que estamos viviendo en este momento. Es Claro, muy fuerte. pero es un cambio yo creo que en equilibrio muy entrópico, ¿no? Muy como manteniendo la entropía en la medida en que, claro, si bien tenemos una idea de lo tecnológico como el elemento que nos puede coayudar, ¿cierto? A que la humanidad vaya en una vía mejor, entre comillas, ¿cierto? Que es un poco la idea, una idea utópica de lo tecnológico, pero llegamos a una contradicción también con lo mismo tecnológico, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para irnos un poco a la idea de realidad. Nos están diciendo ahorita que cambiar la matriz energética es imposible, ¿cierto? Es imposible porque la tecnología como la tenemos hoy es una tecnología que necesita diésel, petróleo, es una tecnología que consume mucha energía, que no somos capaces de producir tal cantidad de energía, ¿cierto? Que no somos capaces y no estaríamos dispuestos a transformar porque eso vale mucho dinero, ¿cierto? Cambiar nuestra matriz energética. Entonces nos dicen, no, si queremos mantener nuestros estilos de vida también tecnológicos, ¿cierto? Entonces tenemos que promover el fracking, por ejemplo, ¿cierto? Entonces volvemos a caer en esa contradicción antropocéntrica. Claro, no tengo disenso con lo que está planteando Camilo, sino que por el contrario me lo lleva a un plano de realidad de cómo lo entiende la gente, o sea, cómo lo ve la gente en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, ay, no, entonces ya no voy a poder volver a hacer el celular, no voy a volver a hacer el carro, no sé qué. Entonces, es un poco pensar que se aprovechan de ese miedo, se aprovechan de ese miedo de que hay unas oportunidades, ¿cierto? El blockchain nos cambiaría las formas democráticas, indudablemente. O sea, si aquí votáramos por blockchain, otra sería la historia, no había fraude electoral. Pero miren que ahorita estamos en esta crisis viviendo dos tensiones, dos polaridades. Están los dueños de los medios de producción, medios de comunicación, etcétera, que son poderes hegemónicos por mucho tiempo, que son los que sustentan el poder económico también y no quieren cambiar el estatus, las cosas como se ven. No les interesa lo que va a pasar en 10, 15, 20, 30 años con el planeta. Ellos quieren y su posición es radical en que las cosas tienen que continuar, no darles beneficios de condiciones mejores de vida a las personas en los diferentes países. Y tenemos otro grupo de personas en el mundo entero que decimos tenemos que cambiar la forma como estamos viviendo en este planeta. Pero veo que las personas que queremos este cambio, que estamos buscando cambios, que estamos tratando de idearnos otros paradigmas, pues no tenemos el poder suficiente para cambiarlo. No tenemos el poder económico, no tenemos los medios industriales para hacerlo. Y encontramos, hay unas tensiones supremamente interesantes
que en ese tema es que estamos pensando cómo hallarle un camino, una habilidad a estos cambios de paradigmas. No sé ustedes cómo lo ven. Yo lo veo, mira, creo que hemos llegado a un momento como en que toda la sociedad debe tomar su puesto en estos cambios, porque en el fondo existe la paradoja, que dices tú, también existe lo que mencionaban los colegas, como ya tenemos miedo, de pronto no hay conciencia de lo que está sucediendo, esta conciencia o inconsciente, no, ser inconsciente nos paraliza, entonces tenemos que, como dices tú, ya traspasar un poco esa línea y avanzar ahora a pensar en qué vamos a hacer con todos esos elementos que están puestos ahí en la mesa. ¿Qué se puede hacer con todo eso? Porque tenemos, como dije, lo que dijeron ustedes, paradoja, crisis ambientalista, conciencia, no conciencia, la historia, el pasado. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. Ya regresamos. A seguir con este programa, vamos a escuchar un poquito de qué se trata el poshumanismo con Camilo Suárez. Camilo, ¿estamos contigo? Hola. Hola. Listo, bueno, el posthumanismo, pues un poquito lo que hemos estado hablando al comienzo de esta charla, de cómo el ser humano deja de ser el centro de nuestro universo, ¿cierto? Pues es lo que sigue después del humanismo, que es lo que ha estado en los últimos siglos dirigiendo pues nuestros paradigmas. Ahorita el paradigma es que no solamente no somos la única especie inteligente, hay diferentes inteligencias, diversas inteligencias, e incluso inteligencias que no somos capaces de comprender o asimilar aún. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que está pasando con el estudio de los hongos. No sé si vieron la serie The Last of Us, donde hay una parte que dicen los hongos no nos han visto. Por eso, porque simplemente somos invisibles para ellos. Me pareció hermosa. Pero hay otro paradigma muy grande que está cambiando en este momento y es el paradigma de la inteligencia artificial. Y es que esta tecnología de la inteligencia artificial lo que ha demostrado es que no hay límites en las, digamos, en las posibilidades de la tecnología para imitar o superar procesos humanos. Estábamos antes procesos creativos. Resulta que las inteligencias artificiales no es que copien, digamos, las obras de otros seres humanos y generen nuevas obras, sino lo que hacen es aprender. O sea, entrenan a reconocer, ¿cierto? Etiquetas, aspectos de la realidad para que cuando un humano le pida algo, pues la inteligencia artificial lo pueda generar. Eso básicamente es lo que hacemos nosotros también, es como nosotros aprendemos. Entonces, el poshumanismo y el transhumanismo nos empieza a preguntar cómo va a ser ese futuro donde vamos a habitar este planeta con especies más inteligentes que nosotros, como pueden ser las próximas especies de biotecnología con inteligencia artificial. Entonces un poco nos pone a soñar, ¿no? Y obviamente da miedo, pero pues a la larga, lo que decía antes, el miedo puede ser un instrumento también para centrarnos y enfocarnos un poco hacia las acciones futuras. Sí. Y esto relacionado con el medio ambiente, Camilo, ¿cómo lo ves? Desde esa postura del poshumanismo. Pues es muy interesante porque justamente si el problema que tenemos nosotros es que no hemos sabido relacionarnos con nuestros sistemas ecológicos, básicamente por eso hablamos de eso es porque no hemos sabido nosotros relacionarnos en nuestros sistemas sociales. Nosotros de pronto por nuestra misma capacidad y habilidad de crear artificios hemos creado nuestros propios dinámicas sociales, cosa que en los animales no sucede. Y eso ha hecho pues que generemos desequilibrios sistémicos todo el tiempo.
pero entonces es una oportunidad para aprender a partir de la ingeniería. Justamente la ingeniería es esa capacidad de reorganizar los sistemas para hacerlos más eficientes, más efectivos. Entonces, si aplicamos, señora. Tengo una sí. pregunta. Si tú Dime. dices que es nuestra oportunidad para reorganizar todos estos sistemas, y cuando un sistema ya está quebrado, ya no está funcionando como sistema, como original sistema, y más encima está en un proceso de cambio constante y de ataque constante y de mutación constante, ¿cómo es que tú puedes capturar ese momento desde la ingeniería para poder mejorarlo? No es tan fácil, o sea, no es una declaración de intenciones, porque lo que está sucediendo en medio ambiente es todo el rato. ¿Sabes qué? Me gusta, no sé por qué pensé ahorita en un sistema mental. Es decir, psicológicamente los seres humanos nunca somos, ¿cómo se puede decir? Como sanos mentalmente 100%. Todos tenemos desequilibrios psicológicos y no hay una persona 100% cuerda. Igual el ecosistema, no hay un ecosistema 100% equilibrado o 100% saludable. De hecho, el cambio hace parte pues, de los ciclos otra vez de la naturaleza. Entonces, de pronto hay sistemas difíciles, hay sistemas ecológicos que incluso sin el ser humano haber intervenido, se puede decir que son sistemas en crisis. Entonces, con lo que hay, con lo que existe, cómo modificarlo y cómo potenciarlo lo mejor posible. Y eso hace que el ser humano deje de volverse un depredador solamente en los sistemas, sino que se vuelve más bien un ingeniero. ¿Saben? Hay una serie que se llama Dune, una serie de libros. En esa serie hay una profesión que existe en el futuro, que son los ¿cómo era que se llamaba? Planetólogos, que eran ingenieros ambientales, que eran capaces de reconstruir los ecosistemas de planetas diversos para que los seres humanos o otros seres puedan habitar esos nuevos planetas. Yo creo que es un poquito hacia allá va la cosa. Sí, por ahí va. Ahora me gustaría que Iván nos contara un poquitito de cómo la ontología relacional que tú propones puede colaborar en este cambio de paradigma, en esta posición con el medio ambiente. Gracias, Carmen. Pues sí, bueno, básicamente esa apuesta que se ha discutido mucho en América Latina, llevamos ya más de 20 años discutiéndose en América Latina específicamente sobre las ontologías relacionales, ¿cierto? Para superar ese antropocentrismo o llegar a ese poshumanismo, como lo plantea Camilo, ¿cierto? Se lleva discutiendo y se han llevado a cabo a través de propuestas no solo teóricas, económicas, ¿cierto? Sino planes de vida misma, ¿cierto? Entonces, es un poco los debates que hubo hace unos 10 años, más o menos 15 años, cuando en América Latina empezamos a hablar del postdesarrollo, ya que estamos hablando de lo post, ¿cierto? Entonces, ¿cómo superamos el desarrollo? Era la pregunta hace 15 años en América Latina, en una época que América Latina se puso en el plano de la discusión mundial, que hoy se está volviendo a poner otra vez nuevamente América Latina, en el plano de discusión de, oiga, ¿hacia dónde vamos? Y América Latina está poniendo otra vez la discusión, ¿cierto? Hace 15 años era el post-desarrollo, pero hoy, 2023, estamos hablando de alternativas al desarrollo. O sea, ya no es superar el desarrollo en sí mismo de lo que él era, sino hacer otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Y no es que lo inventemos, ya está inventado, básicamente, ya se está haciendo, ¿cierto? Hay un montón de comunidades que desde sus cotidianidades, desde su relación con la naturaleza, que un poco lo que pasó aquí en Colombia con el tema de los niños indígenas, que a todo el mundo le sorprendía cómo 4 niños sobrevivieron 40 días perdidos en la selva, es porque ellos tienen la capacidad de relacionarse con su entorno. Hay una ontología relacional, saben cómo vivir con, claro, unas condiciones muy extremas, ¿cierto? Pero aún así los niños sobrevivieron. Entonces, los niños son la reproducción de sus comunidades y las comunidades son la reproducción de la construcción social de dichos entornos sociales. Entonces, ya existe. Hay que voltear a mirar y decir, bueno, ¿cómo es que esta comunidad construye su vida alternativamente por fuera del desarrollo o hasta por fuera del mismo capitalismo a veces. O sea, ya entonces, la mirada no es individual entonces, es colectiva. Como lo que nos plantea muchas veces nuestro colega Jairo acá desde las comunicaciones, con el ciberactivismo, educación. Muy interesante todas estas propuestas como que se van
enraizando en la mancomunalidad de las cosas. Ahí me surgió a mí la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para aportar un granito de arena para hacer las cosas de otra manera? Encontré un texto producido por las Naciones Unidas que se llama Pequeños Empujones Verdes, en el cual ellos narran diferentes acciones que están haciendo comunidades estudiantiles en diferentes universidades en el mundo. Y eso me inspiró para crear una asignatura en la universidad donde yo trabajo que se llama Ciberactivismo en Defensa del Medio Ambiente. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo con los estudiantes es hacer campañas para cambiar un comportamiento concreto para mejorar el nivel de interacción que tenemos con nuestro entorno. Entonces, en vez de consumir, por ejemplo, vasos plásticos o vasos de cartón, pues lleva un vaso que lo utilices todo el momento para vertir ahí agua, café, lo que sea. O, por ejemplo, cómo usar apropiadamente las canecas para reciclar. O, por ejemplo, en vez de durar en la ducha 20 minutos, ¿por qué no duramos 7 minutos? O, por ejemplo, cómo reciclar el agua que utilizamos en las duchas para usarlos en los inodoros. O, por ejemplo, cómo cuando salimos de un sitio apaguemos la luz. No importa si esta no es mi casa, si estoy en un sitio público, en la universidad, cuando la gente sale de los salones de clases, ¿por qué el último que sale no simplemente apaga la luz? Y cuando tú regreses al salón de clase, prende la luz. O si tenemos luz día, ¿por qué tenemos que utilizar la luz eléctrica? Son cambios en un comportamiento que estamos motivando a que la gente a través de estas acciones tenga conciencia real en el momento presente de lo que estamos haciendo con nuestras acciones, cómo afecta no solo a otros seres humanos, sino a otros seres vivientes. Es que sí, yo encuentro que eso es súper loable, muy destacable todo lo que estamos conversando, y solamente pues, como una acotación nada más. Hay cuestiones que muchas veces, como decía nuestro colega, sobre la conciencia, no estamos conscientes. Por ejemplo, a través de una colega investigadora que se dedica a investigar el medio ambiente, me comentó que el solo hecho de que nosotros usemos, por ejemplo, bloqueador, ya estamos contaminando el agua del mar de una manera increíble y nosotros nos damos cuenta, porque nosotros queremos proteger nuestra piel, ¿cierto? Porque somos seres humanos, etcétera, pero estamos contaminando. El solo hecho que te eches colonia, perfume, cualquier cosa, y tú te vayas a bañar al mar, ya estás contaminando. Entonces hay muchas cuestiones en las cuales nosotros somos inconscientes. Yo quisiera, como estamos llegando ya al final del programa, quisiera agradecer la colaboración, el tiempo que se dieron para poder conversar con nosotros de estos temas tan relevantes que no terminan aquí y que obviamente el sentido de este programa es dejarlos ahí en la mesa para nuestra gente que nos escucha, nos sigue en el canal. Entonces, agradecer, si tienen algo más que decir, coméntenlo, despidámonos, porque ya estamos llegando al final por el tiempo. Así es que, así estamos terminando Crisis Multisistémica. A mí me gustaría dejar un mensaje, y es el siguiente: no esperemos que otros hagan algo para mejorar nuestra calidad de vida, para proteger el planeta, sino qué podemos hacer nosotros, qué podemos aportar, qué acción, qué comportamiento podemos cambiar para mejorar las condiciones de vida en este planeta. No sé si Camilo o Iván tienen un mensaje final. Antes de que se me descargue la batería del portátil, bueno, quería hacer un llamado a que todos nos convirtamos en hackers sociales. ¿Y esto qué significa? Primero que todo, entender cómo funcionan todos nuestros sistemas políticos, sistemas institucionales, nuestros sistemas incluso del hogar, de nuestra comunidad, pero también de nuestra mente. Cuidar de nuestra mente, nuestra parte psicológica es fundamental. Si no
cuidamos lo que está acá adentro, no vamos a poder hacer ningún cambio hacia afuera. Y eso es muy importante. Y bueno, yo por lo menos trato de hacerlo en las clases. En las clases lo que yo hago es que mis estudiantes, por ejemplo, de la materia de paisajes artificiales, empiecen ellos a entender cómo funcionan las dinámicas y mecánicas de sus comunidades para empezar a proponer ajustes, pequeños cambios. Y ahí es donde empieza la ingeniería social a actuar, con pequeños cambios que puedas hacer, pero pensando a nivel escala global, o sea, no solamente es que tal vez la pelea que yo tengo no es suficiente con las pequeñas acciones que todos hagamos. Son fundamentales, pero también los impactos más grandes vienen de empresas gigantes, ¿cierto? O de gobiernos, o sea, son impactos que vienen de arriba para abajo. Entonces también nos toca empezar a hacer ingeniería social para empezar a empujar esos cambios de abajo para arriba, que todos nos alineemos y pensemos pues en este futuro para la humanidad y para nuestro planeta pues más sostenible. Aunque los grandes cambios han empezado desde abajo hacia arriba. Mira el fenómeno de Internet y las manifestaciones. Entonces, yo creo que hay que trabajar en varios niveles, ¿no? A nivel macro, como lo estás planteando, y a nivel micro. Ya se le descargó, sí, no importa. Lo tuvimos Ahora, acá Iván. con nosotros. Iván. No, pues yo quisiera partir del hecho de que nos tenemos que concebir como sujetos políticos en la medida que nuestro ejercicio político implica indagar la realidad y cuestionar lo que estamos viviendo, ¿cierto? O sea, un ejercicio muy político. Y lo segundo, que tenemos que reconocernos como seres muy diversos, ¿cierto? O sea, si queremos reconocer que hay una diversidad de seres que cohabitan con nosotros los humanos, también tenemos que entendernos a nosotros mismos como humanos diversos, porque hoy estamos viviendo una época que está muy peligrosa porque la gente está reviviendo ciertas emociones, ciertos sentires que pues obviamente no son muy positivos para el conjunto de los humanos. Entonces reconocernos en nuestra diversidad, reconocernos en el respeto, reconocernos también como sujetos políticos y en la medida que seamos sujetos políticos, pues así demandarle también a nuestros estados esos cambios en los paradigmas de forma sistémica, ¿cierto? A nuestros gobernantes, a las empresas y al conjunto de la sociedad. Eso podría decir. Muchas gracias. Con esto entonces, Jairo, nos despedimos hasta la próxima. Obviamente nos vamos a seguir viendo en estos programas, en nuestros encuentros, en nuestras visitas presenciales a Colombia, a Chile, etc. Muy buena tarde. Chao. Chao.